En la vida todos atravesamos desafíos y momentos complicados. Es normal sentirse abrumado por las preocupaciones y el estrés del día a día. Puede tratarse de una enfermedad, dificultades económicas, conflictos en las relaciones o cualquier otra situación que despierte ansiedad y temor. Pero hoy quiero invitarte a reflexionar sobre algo que puede transformar por completo la manera en que enfrentamos esos problemas: la confianza en Dios. La Biblia nos recuerda en muchas ocasiones que no debemos angustiarnos, sino depositar nuestra confianza en Dios y en su propósito para nuestras vidas. En la carta a los Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos enseña: no se inquieten por nada, más bien presenten sus peticiones a Dios en oración y con agradecimiento. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. En este video profundizaremos en cómo aplicar esa enseñanza a nuestra vida cotidiana. Hablaremos de lo que realmente significa confiar en Dios, cómo fortalecer nuestra fe y de qué manera esa confianza puede transformar nuestra perspectiva y nuestra existencia. Lo abordaremos en varias secciones, cada una enfocada en ayudarnos a comprender de manera práctica lo que implica confiar plenamente en Él. Si alguna vez has sentido que llevas el peso del mundo sobre tus hombros, o estás atravesando un momento difícil sin saber cómo continuar, este mensaje es para ti. Mi deseo es que al finalizar este recorrido, te sientas fortalecido, con esperanza renovada y con una nueva forma de mirar tus preocupaciones. Para comenzar, reflexionemos sobre qué significa realmente confiar en Dios. No se trata solo de una idea bonita o de una frase reconfortante, es una relación profunda y personal con el Creador del universo. Una relación basada en la fe y la certeza de que Él tiene el control absoluto de nuestras vidas y que su plan siempre es bueno. Imagina que vas en un barco en medio de una tormenta. Las olas son gigantes, el viento ruge con fuerza y el barco se sacude sin control. En ese momento tienes dos opciones: puedes entrar en pánico e intentar controlar lo incontrolable, o puedes confiar en el capitán, quien tiene la experiencia y el conocimiento para llevarte a puerto seguro. Confiar en Dios es como confiar en ese capitán. Es saber que aún en medio de las tempestades, Él está al mando y sabe exactamente lo que hace. Tal vez no siempre entendamos por qué ocurren ciertas cosas o no logremos ver la salida, pero podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros y que cada situación tiene un propósito. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron pruebas difíciles, pero eligieron confiar en Él. Moisés guiando al pueblo de Israel por el desierto, o David enfrentándose al gigante Goliat armado solo con una honda y su fe. Estos relatos nos muestran que cuando depositamos nuestra confianza en Dios, Él nos da la fuerza y el valor necesarios para superar cualquier obstáculo. Ahora bien, ¿cómo podemos cultivar esa confianza en nuestra vida? Aquí entra la fe. Tener fe no es solo creer que Dios existe, sino también confiar en su carácter, en su bondad y en sus promesas. Es creer que nos ama y que su plan, aunque a veces no lo entendamos, siempre busca nuestro bien. Un excelente punto de partida es la oración. Orar no se trata únicamente de pedir cosas, sino de pasar tiempo con Dios, escucharlo y permitir que Él hable a nuestro corazón. A través de la oración, entregamos nuestras cargas y preocupaciones, y a cambio recibimos su paz. Otro aspecto fundamental es leer y meditar en la palabra de Dios. Las Escrituras son una fuente inagotable de consuelo y sabiduría. En ellas encontramos promesas que nos recuerdan que nunca estamos solos, que Dios permanece a nuestro lado y que nada escapa de su control. Recuerda, confiar en Dios es un proceso. No sucede de la noche a la mañana, requiere tiempo, paciencia y práctica. Pero cada paso que damos en fe nos acerca más a esa paz que solo Él puede ofrecer. Habrá días en los que todo parezca más sencillo y otros en los que confiar se vuelva un verdadero desafío, pero cada paso que demos hacia una fe más firme en Dios será también un paso hacia una vida más plena y libre de preocupaciones. Ahora que comprendemos qué significa confiar en Él, pasemos a reflexionar sobre cómo podemos aplicar esa confianza en nuestra vida cotidiana.
La fe no debe reservarse solo para los momentos de crisis, sino convertirse en una guía constante que impregne cada aspecto de nuestra existencia. Comencemos hablando de la importancia de vivir con una actitud de gratitud. Ser agradecidos transforma nuestra forma de ver el mundo, porque nos enseña a concentrarnos en lo bueno, incluso en medio de lo difícil. Cuando damos gracias a Dios por lo que tenemos, en lugar de lamentarnos por lo que falta, demostramos que confiamos en su provisión. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos dice: den gracias a Dios en toda circunstancia, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esto no significa que debamos sentir gratitud por las dificultades, sino que aprendamos a encontrar motivos para agradecer incluso dentro de ellas. Imagina que estás atravesando un día complicado, problemas en el trabajo, tensiones familiares o una situación personal que te pesa. En esos momentos, es fácil dejarse llevar por la tristeza o la ansiedad, pero si te detienes un instante y piensas en las bendiciones que aún tienes, por pequeñas que sean, tu corazón comienza a cambiar. Tal vez sea algo tan simple como la luz del sol que entra por tu ventana, un mensaje de ánimo de un amigo, o el simple hecho de tener un lugar donde vivir y alimento sobre la mesa. Esos detalles te recuerdan que Dios sigue presente en tu vida y que siempre hay razones para agradecer. Otro pilar fundamental de una vida guiada por la fe es la obediencia a Dios. La obediencia es una expresión concreta de nuestra confianza en Él. Cuando seguimos sus mandamientos y su voluntad, estamos demostrando que creemos que sus caminos son más sabios que los nuestros. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, leemos: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Obedecer no siempre es fácil. A veces, lo que Dios nos pide puede parecer desafiante o incluso contrario a lo que creemos conveniente. Pero es justamente en esos momentos cuando nuestra fe se pone a prueba. Pensemos en Abraham, quien fue llamado a dejar su tierra y su familia para dirigirse a un lugar desconocido que Dios le mostraría. Abraham no tenía todos los detalles, pero confió y obedeció, y su fe fue grandemente recompensada. Para nosotros, obedecer puede adoptar distintas formas. A veces implica ser honestos en el trabajo, tratar a los demás con respeto y compasión, o dedicar tiempo a servir a quienes necesitan ayuda. En otras ocasiones, puede significar tomar decisiones difíciles, como alejarse de una situación dañina, o dar un paso hacia una nueva etapa que sentimos que Dios nos está llamando a emprender. Además, es vital mantenernos conectados con una comunidad de fe. No fuimos creados para recorrer este camino solos. La comunidad nos ofrece apoyo, ánimo y responsabilidad mutua. Al compartir con otros creyentes, podemos hablar de nuestras luchas, celebrar nuestras victorias, orar juntos y crecer espiritualmente. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, se nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos acostumbran, sino animémonos mutuamente, especialmente ahora que vemos que el día se acerca. En resumen, vivir una vida de fe consiste en mantener una actitud agradecida, obedecer a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, y rodearnos de una comunidad que nos fortalezca. Es un camino constante, que requiere perseverancia y compromiso, pero los frutos que produce, paz, gozo y propósito, no tienen comparación. En la siguiente parte, abordaremos uno de los mayores desafíos que enfrentamos en nuestra vida diaria: la ansiedad. La ansiedad puede tener muchos orígenes: las preocupaciones por el futuro, los problemas de salud, las dificultades económicas o los conflictos personales, entre otros. Es una emoción humana y muy común. Pero la buena noticia es que la fe puede ser una herramienta poderosa para afrontarla. Lo primero que debemos entender es que sentir ansiedad no nos hace débiles ni menos espirituales. Es una reacción natural ante los retos de la vida. Incluso las personas con una fe firme han experimentado ansiedad en algún momento. La diferencia está en cómo la enfrentamos. La oración es nuestra línea directa con Dios.
Cuando sentimos ansiedad, podemos presentar nuestras inquietudes ante Él sin miedo ni reservas. No existe preocupación demasiado pequeña, ni problema demasiado grande para llevar ante su presencia. Al abrir nuestro corazón y compartir nuestras cargas, reconocemos nuestra dependencia de Dios y permitimos que su guía actúe en nosotros. Como mencionamos anteriormente, la gratitud transforma nuestra perspectiva. Dar gracias a Dios, incluso en medio de la ansiedad, nos ayuda a recordar sus bendiciones y su fidelidad. Nos enfoca en lo que ya tenemos, en lugar de lo que creemos que nos falta, y eso puede aliviar gran parte de la angustia. La paz que proviene de Dios es diferente de cualquier otra que el mundo pueda ofrecer. No depende de lo que ocurra a nuestro alrededor, sino de una confianza interior en que Él tiene el control. Esa paz puede traer calma al corazón y claridad a la mente, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece un caos. Además, debemos recordar que la ansiedad muchas veces nace del deseo de controlar lo incontrolable. Jesús nos enseña en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 34, no se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya suficientes problemas. Este pasaje nos invita a vivir un día a la vez, confiando en que Dios cuidará de nuestro futuro. Ya hemos hablado de la confianza, la fe y cómo manejar la ansiedad, pero ahora entraremos en un tema crucial, la paciencia y el tiempo de Dios. A menudo, una de las pruebas más grandes de nuestra fe es aprender a esperar. Vivimos en una época de inmediatez, donde todo parece necesitar una solución instantánea. Sin embargo, Dios no siempre obra al ritmo que nosotros deseamos. El profeta Isaías, en el capítulo 55, versículos 8 y 9, nos recuerda: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. La paciencia no es fácil de cultivar, sobre todo en medio de las pruebas, pero la espera tiene un propósito dentro del plan divino. Pensemos en algunos ejemplos. Abraham y Sara esperaron durante muchos años antes de ver nacer a su hijo Isaac. José pasó largo tiempo en prisión antes de llegar a ser el segundo al mando en Egipto, y el pueblo de Israel vagó por el desierto durante 40 años antes de llegar a la tierra prometida. En todos esos casos, la espera fue parte del proceso. Dios estaba obrando, moldeando corazones y preparando el terreno para bendiciones mayores. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Hay varios aspectos que vale la pena considerar. Primero, reconocer que la espera tiene un propósito. A veces, Dios utiliza esos periodos para fortalecernos, enseñarnos o prepararnos para algo más grande. En esos momentos, nuestra fe y nuestro carácter son puestos a prueba y refinados. Podemos preguntarnos: ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esta situación? ¿Cómo puedo crecer en medio de esta experiencia? Segundo, mantener una actitud de esperanza. Esperar puede ser difícil, pero conservar una actitud positiva y confiada cambia todo. En lugar de enfocarnos en lo que aún no sucede, podemos descansar en la certeza de que Dios está obrando detrás de escena. El apóstol Pablo nos recuerda en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que en todas las cosas, Dios obra para el bien de quienes lo aman, de los que han sido llamados conforme a su propósito. Esa promesa nos asegura que aunque no entendamos todo lo que ocurre, Dios está obrando a nuestro favor, incluso en medio de la espera. Tercero, practicar la paciencia activa. La paciencia no significa quedarse inmóvil. Mientras esperamos, podemos continuar avanzando, haciendo lo mejor posible en las circunstancias presentes. Podemos seguir sirviendo a los demás, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para lo que vendrá. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9, se nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos rendimos. Cuarto, buscar el apoyo de los demás. La comunidad juega un papel esencial en los tiempos de espera. Rodearnos de amigos, familiares o personas de fe que nos acompañen en oración puede brindarnos fortaleza, consuelo y esperanza.
Compartir nuestras luchas nos recuerda que no caminamos solos y que podemos sostenernos mutuamente con fe y amor. Quinto, recordar las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas que nos dan consuelo y esperanza mientras aguardamos. Una de las más poderosas se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Aferrarnos a estas palabras nos ayuda a mantener nuestra mirada fija en la fidelidad de Dios. Es importante recordar que el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando no coincide con el nuestro. Puede que no comprendamos las razones detrás de la espera, pero podemos confiar en que Dios ve el panorama completo y tiene un propósito mucho mayor de lo que podríamos imaginar. En conclusión, aprender a confiar en el tiempo de Dios es una parte esencial de nuestra vida espiritual. Requiere paciencia, esperanza y una fe profunda en que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien. Mientras esperamos, podemos crecer, aprender y prepararnos para las bendiciones que tiene reservadas para nosotros. Ahora que hemos reflexionado sobre la paciencia y el tiempo de Dios, enfoquémonos en un elemento fundamental de la vida espiritual, la oración, una herramienta poderosa que nos conecta directamente con Él y fortalece nuestra confianza. Primero, la oración como diálogo con Dios. A veces pensamos en la oración como un monólogo, donde solo expresamos nuestras peticiones, pero en realidad es un diálogo. Orar es conversar con Dios, hablarle pero también escucharlo. Él desea oír nuestras preocupaciones, pero también guiarnos, aconsejarnos y consolarnos. Imagina que hablas con un amigo cercano, no monopolizas la conversación, sino que también escuchas lo que el otro tiene para decir. Lo mismo ocurre con Dios. Cuando oramos, debemos darnos espacio para el silencio, para escuchar su voz. Esto puede suceder mientras leemos la Biblia, donde Él nos habla a través de su palabra, o simplemente permaneciendo en quietud, dejando que el Espíritu Santo nos inspire y dirija. Segundo, la oración como refugio en tiempos de ansiedad. La oración es un refugio seguro cuando enfrentamos el estrés y la preocupación. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos enseña: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando entregamos nuestras cargas a Dios en oración, estamos confiando en que Él tomará el control. Una práctica muy útil es llevar un diario de oración, donde puedas escribir tus peticiones, tus pensamientos y las respuestas que recibes. Con el tiempo este hábito te permitirá ver cómo Dios ha respondido a tus oraciones, fortaleciendo tu fe y brindándote consuelo en los momentos difíciles. Tercero, la oración como fortalecimiento de la fe. La oración es el alimento de la fe. Cuanto más oramos y vemos cómo Dios responde, más crece nuestra confianza en Él. Incluso cuando las respuestas no son lo que esperábamos, el simple acto de acudir a Dios con nuestras preocupaciones y buscar su guía nos fortalece espiritualmente. Cada conversación con Él nos enseña a depender menos de nuestras fuerzas y más de su sabiduría, recordándonos que su voluntad siempre es perfecta, incluso cuando no la comprendemos del todo. Recordemos el ejemplo de Daniel en las Escrituras. Aun sabiendo que corría el riesgo de ser arrojado al foso de los leones, no dejó de orar con fidelidad a Dios. Su constancia en la oración no solo lo fortaleció espiritualmente, sino que también se convirtió en un poderoso testimonio de su fe. Cuando observamos casos como este, comprendemos la importancia de mantenernos firmes y perseverantes en la oración, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Cuarto, la oración en comunidad. Orar junto a otros creyentes es igualmente esencial. Jesús enseñó en el Evangelio según Mateo capítulo 18, versículo 20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando nos unimos a otros para orar, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también ayudamos a edificar la fe de quienes nos rodean. La oración comunitaria se convierte en un símbolo de unidad y un acto poderoso de confianza compartida. Una forma práctica de hacerlo
es participando en grupos de oración o encontrando un compañero de fe con quien compartir cargas, peticiones y agradecimientos. Estas conexiones crean una red espiritual de apoyo mutuo y nos recuerdan que no caminamos solos en nuestro recorrido de fe. Quinto, la oración y la gratitud. Nunca debemos olvidar incluir la gratitud en nuestras oraciones. Dar gracias a Dios por sus bendiciones, por su dirección y por su presencia constante en nuestras vidas, transforma nuestra manera de ver el mundo. Agradecer nos ayuda a reconocer la obra de Dios en nuestras circunstancias, incluso en los momentos difíciles. La gratitud dentro de la oración nos mantiene enfocados en lo positivo y nos permite ver con mayor claridad todas las formas en que Él ha sido fiel con nosotros. En conclusión, la oración es un pilar fundamental en la vida de fe. Es el canal directo que nos conecta con Dios, nuestro refugio cuando la ansiedad nos agobia y una fuente inagotable de fortaleza, sabiduría y guía. Cuando cultivamos una vida de oración constante, sincera y activa, nuestra relación con Dios se profundiza. A través de ella aprendemos a confiar plenamente, a descansar en su voluntad y a vivir con más paz, esperanza y propósito cada día.